Aquí estamos. ¿Están bien? Sí, como que no se oyen, como que, no sé, están cansaditos. Pero aquí estamos animados porque viene la palabra de Dios a hablarnos. Y fíjate que ayer en la tarde, partí una fruta que había comprado que nunca jamás había comprado en mi vida. En inglés se llama jackfruit, no sé cómo se llama en español. Pero Ivana iba a hacer un proyecto del país de Bangladesh y es una de las frutas que comen en ese país. Entonces, para presentarla y tener más puntos, compramos la fruta y la tenía ahí en mi casa como por 5 días, la veía, una fruta así de este tamaño, verde, con piquitos por todos lados, con instrucciones para partirla. Y yo decía, ¡ay! Le saco la vuelta, ¿verdad? Porque decía, ponte ropa vieja, ponte guantes, es súper difícil cortarla, ponle aceite al cuchillo si la vas a cortar. Entonces yo la veía y decía, ay no, mañana. Y la volví a ver y decía, mañana. Hasta que por fin ayer sábado dije, ya, la voy a partir porque se va a echar a perder, hasta empezaba a oler un poquito feo, ¿no? Entonces la saqué, puse una mesa allá afuera en el jardín, así con una t-shirt y le puse aceite al cuchillo, el cuchillo más grande, y la empecé a partir y nada, no me manché, no nada, era pura faramalla. Pero descubrí algo muy importante. Saqué las semillas son un poco así grandes y estaban adentro de un capullito. Entonces yo partía cada capullito lo partía y las sacaba y las empecé a juntar todas en un plato. Estaban preciosas las semillas, pero parecían piedras, estaban bien duras. Y entonces en las instrucciones decía, esas semillas también se comen si las hierves. Y yo dije, pues también las quiero probar, ¿no? Entonces las puse a hervir 20 minutos y Dios me habló. ¿Qué tal que Dios nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de nuestras circunstancias? Y entonces ya que las puse, le apagué al agua y las colé y las puse en un plato y vi que cada semillita tenía otro caparazón que era como invisible al ojo, pero que cuando estuvieron expuestas al agua hirviendo, ese caparazón se reventó, se suavizó la semilla y entonces ya te la podías comer. Les eché sal y saben así como, no sé, como almendra o no sé a qué saben, pero muy sabrosas. Pero Dios me habló y me dijo, mira Judy, nuestros corazones a veces, viene la semilla, ¿verdad? Viene la semilla de la palabra, pero esa semilla necesita reventarse para que puedas aprovecharla. Y a veces nuestro corazón está muy duro para recibir esa semilla. Y puedes remojarlo en la palabra, ¿verdad? Remojas tu corazón porque dice que hemos sido lavados por el lavamiento del agua de la palabra, así dice en Juan. Pero pues el agua no era suficiente, necesitaba fuego, necesitaba una chispa del Espíritu Santo, así fuerte, para que hirviera el agua y entonces reventara mi corazón. Y así yo le decía, Señor, yo no quiero endurecerme, yo quiero estar suavecita para lo que tú tienes que enseñarme. Yo quiero que tu Espíritu Santo esté constantemente avivado en mí, esté constantemente trabajando en mí, quemándome, quitando todo aquello que estorba, y yo quiero dejarte fluir en mi vida. Yo quiero que revientes ese caparazoncito que a veces no se ve, esa coraza de mi corazón que tal vez es invisible al ojo, pero que está ahí, y el único que lo puede reventar, que lo puede quemar, que puede hacerlo, es el poder de su Espíritu Santo. Entonces yo te animo que hoy tú le digas, y vamos a decírselo juntos, vamos a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, háblame por medio de tu palabra, sopla tu fuego en mí para que yo pueda recibir todo lo que tengo que recibir. En el nombre de Jesús. Bueno, pues justo, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa muy diario, no sé si a diario, que yo oro y digo, ay Señor, dame sabiduría. ¿Te pasa? Vas a tomar una decisión, ay Señor, dame sabiduría. Y a veces voy en el carro y estoy yo sola, estoy hablando con Dios y orando con Él, ¿verdad? Y oro y digo, ay Señor, dame sabiduría. Y mis hijos, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás pidiendo sabiduría? Como que piensan que hay un problema, ¿no? Porque
¿qué pasó, mamá? Y yo, no, nada, o sea, nada más estoy pidiendo sabiduría. Sí, pues tengo cuestiones del trabajo, tengo cuestiones de la casa, tengo cuestiones de cómo trabajar con cada hijo en particular, pues son diferentes, tengo cuestiones con mi esposo, en mi matrimonio, y yo le pido a Dios que me dé sabiduría. Y algo que yo he visto y he notado, no sé si te ha tocado ver, muchas de las personas que son oradores y los invitan a dar pláticas motivacionales, ¿no? Y pareciera que son sabios. Y sí, o sea, tienen ideas muy padres, tienen ideas muy buenas, te pueden ayudar a motivarte, a sentirte bien. Pero al final de cuentas, estaba yo viendo una charla diciendo, ¿y por qué los jóvenes de ahora son irrespetuosos? ¿Y por qué los jóvenes de ahora no quieren trabajar y son irresponsables? Y entonces una experta, ¿verdad?, decía, pues el problema es que los padres no han tratado con sus propios problemas y entonces traen eso a la familia y traen eso a la mesa y entonces sus hijos tienen una carencia de identidad, pero realmente el problema ha sido que los padres no han sabido tener una buena identidad, ¿no? Y yo decía, bueno, pues suena bien, pero realmente el diagnóstico es equivocado y la prescripción va a estar equivocada porque estás tratando de arreglar un síntoma que no es realmente la raíz del problema. Y nosotros como tenemos la palabra de Dios y como somos cuerpo, alma y espíritu, entendemos que no es solo cuestiones físicas y materiales las que nos suceden, sino que también son espirituales. Y el problema de todo ser humano, chiquito, grande, feo y guapo, ¿verdad?, es el pecado. Entonces, si no podemos detectar que el pecado es la raíz de nuestro problema, vamos a estar prescribiendo medicamentos equivocados. Pues vete a la playa y tómate algo para sentirte muy bien, haz yoga y preocúpate por ti mismo primero. ¿Sabes qué? Realmente la cuestión es el pecado. Necesitamos a Cristo que venga y nos limpie y nos salve. Y una vez que nosotros entendemos eso, pues somos libres del pecado. Y tenemos vida eterna, y no nada más eso, sino que ahora todas las relaciones que nosotros tenemos, si estamos alineados con Dios, podemos entonces con integridad tener una relación conmigo misma, tener una relación con mi esposo, con mis semejantes y con todas las cosas que hay a mi alrededor. Pero ¿sabes algo? Esto no es una sabiduría hueca. Esto no es una sabiduría o filosofía que yo encontré en un libro que leí. Esta es la sabiduría que viene de Dios, quien es la fuente de toda sabiduría. Yo siempre estoy diciendo, Señor, dame sabiduría, ¿verdad? Porque es algo que realmente necesitamos. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y yo digo, Señor, yo quiero ser una mujer sabia que edifica su casa, pero no está hablando de cualquier sabiduría, no está hablando de que tomaste cursos de esto y del otro y ya tienes doctorados y ya, no está hablando de ese tipo de sabiduría. Dice, el hombre sabio construyó su casa, ¿verdad?, sobre la roca. Compararé a este hombre al que pone por obra mi palabra, la escucha y la pone por obra. O sea, está hablándole a los dos. ¿Tú quieres construir tu vida en sabiduría o la quieres construir en cualquier cosa? Yo prefiero construirla en sabiduría para que cuando vengan las tormentas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones difíciles, porque van a venir, yo esté plantada en la sabiduría de Dios, no en la mía. Y entonces quiero llevarte a Segunda de Crónicas. Y todos hemos oído que Salomón era un sabio, ¿no? Gran sabio. Pues quiero que veamos un poquito aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 1. El rey David ya murió y queda Salomón, un joven como el rey de Israel. Un reino ya bien establecido por su papá, un reino rico, ¿verdad?, con riqueza, un reino con un ejército, un reino bien estable. Y aquí vemos que David se lo entregó a Salomón, su hijo. Y en el capítulo 1, a partir del versículo 6, vemos que ahora Salomón está tomando el trono y dice así:
Subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y esto es un hecho. Tú ves el reino de Salomón y es una cosa esplendorosa. O sea, las riquezas que Salomón tenía eran fuera de serie. Venían a visitarlo de lugares lejanos. La reina de Sabá vino desde lejos, kilómetros, porque había escuchado de la grandeza de Salomón, y cuando llegó y lo puso a prueba y le puso preguntas, él le contestó cada una con tal sabiduría, y la reina vio las riquezas y dijo: wow, me lo habían platicado, pero se quedaron cortos, porque lo que estoy viendo es muchísimo mayor a lo que yo me imaginé. Y yo aquí veo un corazón de un joven, un hombre que está frente a una responsabilidad y está diciendo: Señor, esto no es mío, esto te pertenece a ti, y yo quiero ser sabio para manejarlo como tú quieres manejarlo. Y yo creo que esa debe ser nuestra oración, ¿sabes? Porque él está diciendo: me han puesto la responsabilidad de ser el rey de este pueblo, pero a mí Dios me ha dado la responsabilidad de ser la mamá en mi casa, ¿verdad? Esa es la responsabilidad que Dios me ha dado. Me ha dado la responsabilidad de mi trabajo, donde yo soy maestra y tengo como unos 50 alumnos. Entonces yo digo: Señor, esta es la responsabilidad que tú me has dado a mí, pero yo no quiero hacer las cosas a mi manera, porque al final de cuentas todo lo que yo hago es para ti. Y cuando yo te entregue el producto final, yo quiero que tú digas: bien hecho, muy bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y entonces yo creo que todos nosotros tenemos responsabilidades que Dios ha puesto delante de nosotros. Y esas responsabilidades tenemos que manejarlas con la mejor sabiduría que viene del Señor. Y yo creo que nuestro deseo, nuestro mayor deseo debe ser ese: Señor, dame tu sabiduría. No quiero hacer las cosas a mi manera. Ahorita Toño decía en la oración: hemos tratado nuestro matrimonio a nuestra manera, como yo pienso, pero que no sea así, que sea como Dios piensa, lo que Dios dice, lo que Él establece, porque al final yo soy un ser humano fallido. Yo soy un ser humano que me voy a equivocar, que tengo un conocimiento limitado, un razonamiento limitado, pero si yo pongo por obra la sabiduría que Dios me da, su sabiduría es ilimitada, es eterna, es perfecta, abarca todas las esferas. Yo quiero esa sabiduría. ¿Cuántos quieren esa sabiduría? Con tus hijos, yo quiero esa sabiduría. Con mi esposo, yo quiero esa sabiduría. Yo quiero ser como esa mujer que dice la palabra: la mujer sabia edifica su casa. Ese tiene que ser mi deseo, y espero que sea el tuyo también. Entonces, todos tenemos estas situaciones. Quiero llevarte a Santiago 1, y hoy te voy a llevar por un tour de la Biblia para que veas cómo a Dios le interesa todo esto. Vamos a Santiago 1. Y en Santiago 1, versículo 6, dice así. Y ahora piensa que Salomón le pidió sabiduría, ¿verdad? Santiago 1:6 dice, perdón, 1:5.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Te da poquita? Si tú le pides sabiduría, Él te va a decir, bueno, nada más te voy a dar, pero poquita. A Dios le encanta que tú seas sabio. A Dios le encanta que tú tengas su sabiduría. Y Él te quiere dar abundantemente, o sea, Él quiere derramar su sabiduría sobre tu vida y dice que la da sin reproche, o sea, no la da de mala gana. No está como mis hijos que les compras a ellos, no sé, un pedazo de un cupcake, ¿no? Y se está comiendo el cupcake y llega el otro y le dice, ¿me das? Y me voltean a ver y le hace, ten. ¿No? Ese es un reproche. Ay, bueno, ándale, ten, pero una mordida, nada más una, porque el resto es mío. Pero no, Dios no lo da con reproche. Ay, ya me estás pidiendo otra vez sabiduría. Ay, pues no te di ayer. No, el Señor la da con gusto, la da con gozo. Mira a Salomón cuando le dijo, Señor, dame sabiduría. Le dijo, wow, como no me pediste otra cosa, como me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, pero aparte te voy a dar todo esto. Y así sigue siendo Dios. Tú tienes que tener esa confianza. Y tú tienes que ir y pedirle esa sabiduría. Yo quiero ir y pedirle más sabiduría. Y dice en el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el Señor te está diciendo, tú pides sabiduría, pero pídela con fe, como que sí te la voy a dar. Como que tú estás frente a una situación. A mí me ha pasado que yo estoy en una situación donde tengo que contestar algo en ese momento que puede cambiar todo el resultado. Y ahí en ese momento yo hago una oración en mi cabeza y digo, Señor, dame sabiduría. ¿Qué digo? ¿Qué contesto? Pero yo tengo que creer que Él me va a contestar. Yo tengo que creer que Él me lo va a dar. Créele, Él quiere darte sabiduría. Ok, y entonces yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos pedido sabiduría? Nomás yo. Bueno, ahí van varios. Ok. Entonces casi todos hemos pedido sabiduría. Y yo quiero decirte que sí es importante de dónde viene la sabiduría que tú estás recibiendo. La fuente de tu sabiduría, ¿de dónde es? Dice la palabra que hay una sabiduría que es pura, que viene de Dios en Santiago, pero dice que también hay una que es diabólica, que es perversa. La fuente de tu sabiduría es importante. Y yo te quiero animar a que conozcas la fuente perfecta de una sabiduría pura, de una sabiduría que sobrepasa el entendimiento humano, de una sabiduría que va más allá de las etapas de la historia, de la vida, de los conceptos humanos. Y esta es la sabiduría que viene de Dios. Es la comprensión espiritual que ayudan a entender la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú le pides sabiduría, tú empiezas a tener la perspectiva de Dios y entiendes un poco más su voluntad. Y dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y a veces no la estás entendiendo en el momento que la estás atravesando, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido un hijo enfermo en el hospital? Pues a mí me ha tocado. Y en ese momento no estoy entendiendo, Señor, ¿qué está pasando? Pero en ese momento yo descanso en saber que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Les cuento una historia que no les he contado, pero hace como 16 años yo salí de la universidad y empecé a trabajar en una empresa. Me dieron un permiso para trabajar aquí en Boston, pero cuando yo salí de la universidad, mi consejera de alumnos internacionales no me dijo que yo tenía que renovar mi visa. Y entonces de estudiante, yo tenía la de turista y tenía el permiso, el OPT para trabajar. Entonces yo ya tenía mi trabajo, ya tenía la casa donde iba a rentar, ya estaba lista, pero me fui a Monterrey en ese verano para pasar el último verano de estudiante con mis papás.
Y entonces ya estando yo en México, pues adivinen qué, conocí a Toño. Y en ese verano, pues nos vimos, me vio, me hizo así, no es cierto, no me hizo así, pero me pidió mi teléfono, se lo di. Y entonces yo le dije, pues qué lástima, pero yo me voy a regresar a Boston porque mi vida está hecha allá. Si quieres, échale ganas. ¿Verdad? ¿Verdad que sí dije eso? Échale ganas. Y le echó ganas. Y entonces yo me regreso a Boston, pero cuando yo hago escala de Monterrey a Atlanta, estoy pasando por migración y le enseño todos mis permisos y todo, y me dice, señorita, su visa de estudiante está expirada. Bueno, pero esta es la de turista. No, la de estudiante está expirada. Y yo, y entonces, pues va a tener que regresarse a México, arreglar esa visa, y entonces ya puede regresar a los Estados Unidos. Y yo así, bueno, fue toda una experiencia. Me esposaron, me metieron a la cárcel, dormí en la cárcel esa noche. Pero yo le pedía fotos a los guardias porque decían, nadie me va a creer, por favor, tómeme fotos. Y en el momento tal vez yo no entendía qué estaba pasando, ¿no? Yo estaba un poco frustrada porque decía, híjole, si me regreso a México, tal vez ya no me va a dar mi visa de estudiante. Tal vez esto ya va a quedar ahí marcado para siempre y yo no voy a poder regresar. Y mi trabajo y la casa que ya renté y cómo le voy a hacer, ¿no? Y yo no estaba entendiendo nada, pero entonces yo regreso a México y cuando regreso a la computadora de mis papás, en aquel tiempo no había esos teléfonos que hoy tenemos, y veo que me llegó un correo de Toño y que me dijo, me dio mucho gusto conocerte, estaría muy padre volvernos a ver. Y dije, ¿le contesto o no le contesto? Y le dije, pues adivina qué, estoy en Monterrey de vuelta. Y lo que sigue es historia, porque por ese regreso nosotros salimos esa semana, esas 2 semanas, nos conocimos y ya de ahí pues es historia. Entonces ahora yo entiendo, ¿verdad? Cuando ya pasan las pruebas, cuando ya pasan las situaciones, cuando ya pasan esas cosas, tú en el momento tal vez no estás entendiendo, oye Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? Pero si tú descansas sabiendo que Dios es sabio y que Él tiene un propósito para todas tus circunstancias, que Él está involucrado en tu vida, que nada de lo tuyo es ajeno a Él es sabio. Y yo, pues ahora estoy casada con Toño y yo digo, wow Señor, o sea, ese era tu plan, porque yo ya me iba y yo dije, ya, o sea, si quiere que venga, ¿no? Y el Señor dijo, de regreso, porque ahí están Ivana, Diego y Pablo, ahí vienen. Bueno, entonces esto te ayuda, la sabiduría te ayuda a entender, a tener la perspectiva de que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Te ayuda a tomar la mejor decisión porque conoces la voluntad de Dios. ¿Ok? Y Dios te da todas las herramientas para ser sabio. Te quiero llevar a la primera herramienta y yo anoté aquí 4 y la primera está en Proverbios 1. Se repiten varias partes de la Biblia, pero yo te voy a llevar a esta. La primera esencial, lo primerito que tú tienes que saber si tú quieres realmente sabiduría está en el versículo 7, Proverbios 1, versículo 7. Y dice así: el principio de la sabiduría, solo el principio, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¡Wow! El principio de la sabiduría es que tú tengas un temor reverente hacia Dios. ¿Sabes qué es un temor? A veces tenemos la idea de tener miedo, ¿no? Ay, Diosito te va a castigar, lo hemos oído muchas veces. Y te voy a decir algo, Dios en la palabra nos enseña que Él sí castiga. Él es un Dios de juicio, claro, pero Él también es un Dios de misericordia. Aquí lo que tenemos que entender es que el temor al Señor es esa reverencia que le tenemos que tener, es ese respeto, ese honor, ese Señor, yo no quiero hacer nada que te ofenda. ¿Sabes? Este principio de la sabiduría te ayuda porque tú tienes un asombro para entender quién es Dios. Te das cuenta que Él es el creador y que tú eres la creación. Te das cuenta que Él es el legislador, que Él es el que escribe la ley y tú solo eres el que la ley la sigue.
que Él es el juez y tú eres el que va a ser juzgado. Cuando tú entiendes este principio, tú empiezas a adquirir sabiduría. Es solo el principio de la sabiduría, no es toda. Aquí está solo el principio. Esta es la llave para entrar a la sabiduría. Es reconocer que Él es Dios y yo soy un simple mortal. ¿Sí me explico? Si yo les enseño esto a mis hijos, esto es algo que yo les quiero enseñar a mis hijos. Hijito, aunque yo no esté ahí, Dios está ahí y Él te está viendo. Aunque tú me digas eso que me acabas de decir y que tal vez no es verdad, Dios no nada más te ve, Él puede ver tus pensamientos y tu corazón. Y cuando tú le enseñas a los pequeños, desde pequeños, a entender que este es Dios y que Él merece ese respeto, esa reverencia, ese honor, ese asombro, empiezas tú a vivir una vida que quiere agradar a Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, tú tienes miedo de hacer algo que no le agrade, tú quieres vivir una vida que le agrade. Entonces tú empiezas a vivir en su voluntad. ¿Sí me explico cómo está todo esto combinado? Está conectado. Tú tienes temor a ofenderlo, entonces haces lo que su palabra dice. Y cuando tú haces eso, se derrama la sabiduría de Dios en tu vida. ¿Ok? Él es la fuente de toda sabiduría. Si nosotros entendemos quién es Dios, y sabes, va a ser muy difícil que logres entenderlo en su totalidad, pero si tú por lo menos tienes una pequeña idea de esa grandeza y te asombras, es el principio de la sabiduría. Número 2, vamos al Salmo 19. Está antes de Proverbios. Y en Salmos nosotros encontramos otro recurso para la sabiduría. Lo tenemos al alcance. 19:7. Mira lo que dice. Cuando tú ves la palabra ley, testimonios, estatutos, decretos, significa la palabra de Dios. Toda la ley de Dios está aquí, sus testimonios, sus decretos, sus estatutos, aquí están. Y dice, la ley del Señor es perfecta. Di conmigo, perfecta. ¿Sabes qué significa perfecto? Que no tiene un error. La palabra de Dios no tiene error. ¿Por qué? Porque Dios no tiene errores, porque Él es perfecto y Él es el que inspiró esta palabra, es perfecta. Dice que convierte el alma. ¿Sabes qué poder tiene esta palabra? Cambia tu manera de pensar, te transforma, te convierte. Antes pensabas así, pero la ley de Dios es tan perfecta y es tan poderosa que puede empezar a transformar tu vida. La palabra de Dios no son palabras, es poder. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. La palabra de Dios no consiste solo en palabras que tú estás leyendo. Hay un poder en la inspiración del Espíritu Santo que hay en esta palabra. Es perfecta. Y cuando tú la lees, cuando tú te expones a esta palabra, empieza a convertir tu corazón. Me ha pasado que conozco gente que vienen a la reunión y parece que no está pasando nada, pero mientras están expuestos a la palabra y siguen viniendo, el Señor empieza a transformar sus mentes. La palabra de Dios tiene el poder para convertir tu insensatez en sabiduría. Si nosotros exponemos a nuestros hijos a la palabra de Dios, tiene el poder de transformar esa insensatez, esa tontería, esa falta de entendimiento en sabiduría. Es el poder de la palabra de Dios porque es perfecta. Por eso dice, oye, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Sabes, tú no puedes dejar pasar un día sin estar sumergido, sin leer la escritura, sin declararla, sin escucharla. Porque este es tu alimento. Y si tú dejas de escucharla, si tú dejas de leerla, entonces tu alma se va a estar llenando de otras cosas. Y es como mis hijos, a veces llego por ellos a la escuela y me dicen, es que tengo mucha hambre, me estoy muriendo de hambre y se me olvidó traerles un snack. Casi siempre les traigo un sándwich o les traigo una manzana o algo saludable, ¿verdad? Que no les robe el hambre completamente para que cuando lleguen a la casa puedan comer. Pero a veces me tengo que bajar a hacer algunas cosas y mamá, por favor, cómprame unas papas, ¿verdad?
Y entonces, ay, bueno, pues porque tengo mucha hambre, mamá. Me puedo morir, mamá, I'm starving. Yo, no, you're not starving. No te estás muriendo de hambre. Tú no sabes lo que es morirse de hambre. Y entonces les doy el $1, van por sus papas. Y cuando llegamos a la casa, adivina qué. Pues ya no quiero comer. Pero cómete la lechuga. No. Cómete el aguacate. No, ya estoy lleno. Y sabes, con nuestra alma y con nuestro espíritu es igual. Si tú te estás llenando de cosas huecas, de filosofías huecas, te estás llenando de ideas, de televisión y del internet y de libros que no tienen nada que ver con la palabra, tú te vas a llenar y te vas a convertir a eso. Tu manera de pensar va a ser esa. Y entonces, cuando tú quieras llenarte de la palabra, tú ya vas a estar lleno, pero no te está nutriendo nada. La única que nutre tu espíritu es la palabra de Dios. Entonces tú tienes que meterte, sumergirte a la palabra de Dios. Y entonces es como los bebés, ¿verdad? Pero es que Judy no entiendo, no la entiendo. Pues tú crees que un bebé entiende que el Gerber que se está comiendo es de mango o de durazno o aguacate. Pues no entienden, pero se lo comen porque la mamá se los da. Y así se está nutriendo. Y poco a poco van a ir comiendo sólidos y van a ir creciendo y ellos van a estar entendiendo lo que están comiendo. Es igual con la palabra de Dios. Tal vez tú dices, es que no entiendo todo. No importa. El poder de la palabra es más que esto. Es una conversión de tu alma. Tiene un poder para transformarte. Entonces tú léela, no importa que no la entiendas. Tú puedes hablar con el autor y decirle, Espíritu Santo, quiero entenderlo, enséñame, revélame. Y la palabra de Dios es tan poderosa que tú te vas y tú estás meditando en ella y va a llegar un momento que va a decir, esto era. Entonces tú tienes que estar alimentándote de la palabra. Mira lo que dice más adelante. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al más sencillo. Ahí con Cristian trabaja una persona que nos ha ayudado en la casa algunas veces. Y él es una persona muy sencilla. Tal vez no tiene mucha educación. Pero cuando él te empieza a hablar la palabra de Dios, él te la recita, te la memoriza, la aplica, la vive y te quedas asombrado porque tiene mucha sabiduría esa persona. Y así es. Entonces yo quiero ser esa persona sencilla, ¿verdad? Que su palabra me hace sabia. Mira lo que dice lo que sigue. El 8. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. O sea, aquí no hay nada torcido. Aquí no hay nada con que no, eso está mal. La palabra de Dios es justicia, es recta. Si tú quieres vivir una vida de justicia, acércate a la palabra para que tú vivas en esa rectitud y tu corazón se alegre. Hay un gozo que trae la palabra de Dios que nada más te va a traer, nada más. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Quiere decir que te da revelación, te hace ver. Puedes entender cosas que no habías entendido anteriormente. Wow. Bueno, hasta ahí voy a leer. Quiero llevarte al Salmo 119 y en el versículo 98. Desde el 97. Acuérdense que la palabra ley significa la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Esa meditación que tú estás en el carro y tú estás pensando en la palabra de Dios. Por eso es importante que tú te memorices versículos, porque los estás memorizando y los estás masticando y los estás pensando, ¿verdad? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Esa meditación que tú estás en el carro, la palabra de Dios. Por eso es importante que tú te memorices versículos, porque los estás memorizando. Hagan la obra y vas a ser más sabio que tus enemigos. Dice, porque siempre están conmigo, o sea, tu palabra. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, más que mis maestros, voy a ser más sabio que mis maestros,
porque yo tengo la palabra. Y dice, más que los viejos, he entendido. A veces pensamos que por ya ser mayores de edad, y yo honro a los que son, que tienen experiencia, ¿verdad? Pero aquí dice que la palabra de Dios nos hace más sabio aún que los viejos. Hemos entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque, yo conozco alguna abuelita por ahí, ¿verdad? Que le dice a la nieta, no le hagas caso a tu mamá, yo te presto las llaves del carro. ¿Verdad? Y eso no es sabiduría. Puede haber algunos abuelitos así. Pero también honramos, dice la palabra, que la corona de los ancianos es su cabello blanco, porque es sabiduría. Entonces, nosotros podemos adquirir sabiduría de la experiencia de otros, ¿verdad? A mí me pasaba que yo escuchaba las consejerías a veces que mis papás daban. Y hablaban muchos con jóvenes y hablaban mucho con gente que se iba a casar o que se casaban y la regaban. Y entonces yo me acuerdo que yo iba a tomar decisiones en mi vida y decía, no, pero pues la experiencia que escuché, que le dieron la consejería por allá, no, mejor yo no hago eso porque me va a ir igual, ¿no? Entonces, esa experiencia, escuchar el consejo nos hace sabios. Dice la palabra que en la multitud de consejeros está la victoria. Cuando tú vas a tomar una decisión, tú no te vayas como el borras así solito y de boca. Pide consejo, ve con esa gente sabia que te rodea y dile, oye, es que voy a tomar esta decisión, pero ¿cómo ven? Pues puedes venir con tus pastores. Oye, no sé, con tus papás. Vamos a comprar esta propiedad. ¿Cómo ves? Voy a hacer una sociedad con esta persona. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y eso te da sabiduría cuando tú te rodeas de consejo sabio, ¿verdad? Y consejo sabio es el que está en la palabra. A mí me hablaba de repente una compañera del trabajo y me decía, mira, te voy a contar un problema que tengo. No quiero que me digas lo que quiero escuchar, ¿verdad? Porque a veces queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Te hablo porque sé que tú me vas a decir lo que dice la Biblia. Yo quiero amigos así, que cuando yo les vengo con un problema no me digan lo que yo quiero escuchar, quiero que me digan lo que dice la Biblia, porque esa es la sabiduría de Dios. Júntate con ese consejo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es sabiduría. Ok, número 3, vamos a Colosenses 2. Si tú quieres sabiduría, la vas a encontrar en Jesucristo. Perdón. En Colosenses 2, del 1 al 3. Es Pablo hablando y dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú quieres ser una persona sabia, tú tienes que relacionarte con Jesucristo. Tú tienes que ser amiga de Jesucristo, amigo de Jesucristo. Tú tienes que invitarlo a tu mesa, tú tienes que invitarlo a tus decisiones, tú tienes que invitarlo a la situación que tú estás atravesando. Sabes, a veces me cuesta trabajo con mis hijos, yo creo que a todos, y ahí digo, Señor, dame sabiduría. ¿Sabes cuál es la primera sabiduría? Que yo diga, Jesús, ven y siéntate aquí entre nosotros. Vamos a hablar de este tema difícil. Ven y siéntate tú aquí, ven y sé parte de esta conversación, Jesucristo. Porque tú eres el tesoro de toda la sabiduría y de todo el entendimiento. ¿Sabes qué te hace sabio? Que si tú sabes que Cristo está contigo y tú estás a punto de tomar una decisión que sabes que no le gusta, tú dices, pero Cristo está conmigo. Yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a ofender a Jesucristo? Él está aquí. Él prometió que estaría conmigo hasta el fin. Entonces tú estás consciente de tener esa relación con Cristo.
Sabes, Cristo dice la palabra que Él es el principio, que Él es el fin, que Él es el alfa, Él es el omega. Quiere decir que es la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto. Adentro de Jesucristo está toda la historia. Adentro de Él está todo el conocimiento. Jesucristo es desde el principio y hasta el fin. Jesucristo es siempre y para siempre. Y si tú estás con Cristo, tú puedes recibir esa sabiduría que Él tiene. Si Cristo está en tu corazón, ahora tú puedes vivir esa sabiduría que es de Jesucristo. Y no te encanta porque cuando tú empiezas a ser como Jesús, empiezas a ser sabio. Y uno de los principios que Jesús decía era: toma tu cruz y sígueme. Y la sabiduría de Cristo era: me voy a hacer débil para avergonzar al fuerte. Está totalmente en contra de la sabiduría que el mundo nos enseña, ¿no? Voy a rendirme ante Dios y voy a dejar todas mis coronas, todos mis logros, todo lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que he adquirido, lo voy a dejar delante de Él porque no sirve para nada comparado con Él. Y cuando tú haces eso, dice que Él se gloría en usar lo débil para que nadie reciba la gloria más que Él. Y entonces cuando tú te haces débil, esa es sabiduría de Jesucristo. Dice que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló más y se hizo siervo. Y no nada más eso, sino que aparte tomó una cruz que era la forma más indigna de morir. Donde los ladrones, donde los homicidas, los violadores, ahí es donde los crucificaban. Y Jesús, sin merecerlo, se humilla y toma la cruz. Pero qué sabiduría de Dios. ¿Tú crees que el enemigo estaba pensando que en esa cruz él iba a ser vencido? El diablo dijo: wow, aquí lo tengo. Ja, 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 ja. No sabía que esa era la sabiduría de Dios. Subirse a la cruz, llevar nuestro pecado, clavarlo en esa cruz, tomar el acta que era contraria a nosotras y ponerla en la cruz, llenarla de su sangre y borrarla. Esa es la sabiduría de Dios. Y Él nos invita a ser como Cristo. ¿Tú quieres ser sabio? Toma tu cruz y sígueme. ¿Tú quieres ser grande? Hazte siervo de todos. Está como al revés, ¿no? Pero así es Dios. Su sabiduría es mayor, es mucho más grande que la nuestra. No lo vamos a entender con nuestra lógica y menos lo entenderemos si nos estamos llenando de la sabiduría del mundo. Pero si nos llenamos de su sabiduría, vamos a poder entenderlo. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú quieres ser sabio, conoce la palabra de Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Dónde anduvo? ¿Cómo actuó? Imítalo. Él es tu sabiduría. Y por último te voy a llevar a 1 Corintios. Y en 1 Corintios 2, mira el 25 que dice en 1 Corintios 1, 25. Voy a leer así varios versículos. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, lo más insensato de Dios va a ser muchísimo mayor a cualquier sabiduría de los hombres, ¿verdad? Dice, el 27 dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué tal? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. El carpintero, ¿verdad? El pobre que no tenía dónde poner su cabeza, Jesús, que nació de una jovencita, María, que le echaban porque no estaba casada cuando estaba embarazada.
y lo tenían ahí por menospreciado. Eso es lo que Dios escogió. El que nació en un pesebre, no en un trono. El que vino en una época donde no había baños con excusados y lavabos para lavarte la mano, donde no había carros y comodidades con aire acondicionado. A Dios le plació en esa debilidad mandar a Jesucristo, a su Hijo. A Él le plació venir en ese tiempo y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Tú te crees muy humilde delante de Él? No vas a poder ser más humilde que Él. ¿Te crees más grande que Él? Lo más pequeño de Dios es más grande que cualquiera de nosotros. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Realmente no somos sabios, es que la sabiduría de Dios está en nosotros. Entonces ahora te voy a llevar al capítulo 2 y en el versículo 6, y voy a leer un bonche de esto, entonces vamos a poner atención. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Está diciendo, yo no te estoy hablando una sabiduría de Harvard, ni de MIT, ni de nada de eso. Yo te estoy hablando de una sabiduría eterna, una sabiduría que transforma el corazón. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría de Dios. Había un pensamiento de Einstein que decía que él quería seguir aprendiendo porque él quería entender lo que Dios estaba pensando cuando hizo el universo. Eso a mí me impresiona. O sea, querer aprender más porque quieres conocer la mente de Dios, wow. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y está hablando del Espíritu Santo. Si tú ves ahí, es una E mayúscula. Y está diciendo, hay cosas que tal vez a tu ojo no estás entendiendo. ¿Se acuerdan de la semilla que yo les hablé? Esa semilla se veía lista, pero yo la tuve que poner en agua hirviendo para que esa coraza invisible se reventara. Y al reventarse, cuando esa coraza invisible se revienta, cuando esos velos se rasgan, tú puedes entender los misterios de Dios. Tú puedes tener esa sabiduría divina. Y dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. ¿Sabes? Nosotros lo hemos repetido, somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que está dentro de ti sabe perfectamente lo que tú necesitas, ¿verdad? Lo que tú estás sintiendo. A veces Toño me dice, ¿cómo estás? Bien. Pues, ¿estás bien o estás bien? ¿Cómo estás? Bien. Y por dentro, ¡ay! Es que no recogió los calcetines. ¿No? O yo le puedo preguntar a mis hijos, ¿cómo están? Bien. Pero si yo me meto a escudriñar y a preguntar, empiezan a salir las lágrimas. No, es que en la escuela me dijeron, es que me hicieron, es que me… ¿Verdad? Y con Dios, Él también, Él es 3 en 1, y el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Él conoce su corazón. El Espíritu de Dios conoce su voluntad, conoce lo que está planeando, conoce lo que está pensando, conoce lo que quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y dice la palabra que Él, a través de su Espíritu Santo, nos da esta sabiduría. Si tú necesitas sabiduría y tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría.
El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el Espíritu Santo que hoy opera en nosotros cuando creemos en Jesús. Es el mismo que nos va a resucitar en aquel día. Es el mismo que te hace decir: Jesucristo es el Señor. El Espíritu Santo de Dios está en cada uno de los que hemos creído. Pero sabes que a veces hay que como que subirle al fuego, ¿no? Así como yo puse las semillas en el agua, pero no se iban a reventar a menos que yo le prendiera fuego y se hirviera. Y aquí el Espíritu Santo quiere que le subas al fuego. Dice en Timoteo que somos responsables de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Y cómo lo vas a avivar? Vas a avivarlo pasando tiempo en su presencia, buscando su palabra, orando en el Espíritu. Dice la palabra: el que ora en el Espíritu a sí mismo se edifica. Y tenemos que estar en el Espíritu. Pero mira lo que dice en el 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sabes? A Einstein lo que le faltaba era que el Espíritu Santo le revelara los misterios de Dios. Él quería conocerlo y dice la Biblia que la naturaleza habla de la grandeza de Dios, pero hay profundidades más profundas, más eternas, que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y a mí esa palabra me encanta. ¿Tú quieres saber lo que Dios te ha concedido? A veces caminamos en esta vida y venimos a la iglesia y estamos atravesando las tormentas sin saber lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes que tú eres un coheredero con Cristo? Que si Dios a Cristo le dio autoridad y poder, a ti también te da autoridad y poder. ¿Sabías tú que tú puedes orar por los enfermos y pueden ser sanos? ¿Sabías tú que si a ti te falta sabiduría, tú la puedes pedir y el Señor te la da abundantemente y sin reproche? Pues hoy ya lo sabes, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que Dios te ha concedido y que tú no sabes. Pero cuando tú tienes esa relación con el Espíritu Santo y le subes al fuego del Espíritu Santo en tu vida, Él te va a empezar a revelar todas esas cosas que Él te ha concedido. Dice que cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Sabías que el Señor Jesucristo está preocupado por tus hijos? Él quiere que crean y Él te va a usar para que crean. A tu familia. Es algo que Él te ha concedido, pero tú tienes que conocer al Espíritu Santo para que te revele esto que te ha concedido. Y yo creo que todos en esta vida necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el que estuvo desde el principio, Él es el que inspiró la palabra, Él es el que llenó a Jesucristo, Él es el que conoce las profundidades de Dios, y yo quiero darle esa libertad al Espíritu Santo en mi vida. Entonces, quiero que juntos leamos esta última escritura en Romanos 11. Y la vamos a leer todos en voz alta. Si te quieres poner de pie conmigo. En Romanos 11. Versículo 33. Vamos a ponernos de pie. Y lo vamos a leer desde el 33 hasta el 35. Esto es para todos nosotros. Esta sabiduría que tú necesitas para hablar con tu esposa. Esta sabiduría que tú necesitas para tomar decisiones en tu trabajo, para hablar con tus clientes. Esta sabiduría que tú necesitas para hablar con tu jefe. La sabiduría que necesitas para administrar lo que Dios te ha dado. La sabiduría que tú necesitas para educar a tus hijos. La sabiduría que tú necesitas para vivir el día a día, los problemas que enfrentas día a día, las circunstancias, las decisiones que tú tienes que tomar.
Hemos entendido que si tú la pides, el Señor te la da. Hemos entendido que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, que su palabra es perfecta y hace sabio al sencillo y convierte la mente de aquellos que están en su palabra. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es el que nos revela la sabiduría de Dios. Y quiero que veas esta gran sabiduría que está siendo revelada a tu corazón. Y vamos a leerlo en voz alta, pero quiero que lo leas como una declaración que tú estás creyendo. La palabra de Dios no son palabras. La palabra de Dios consiste en poder, en esas declaraciones de fe, en creerla, en que la confiesas. Y lo vamos a hacer de esa manera, ¿ok? Vamos a empezar. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. La sabiduría de Dios está en este lugar. Si quieres, tú cierra tus ojos. El Espíritu Santo de Dios está aquí, se está moviendo en este lugar. Y si tú quieres más, vamos a hacer eso que decía Santiago. Ahí tú levántale tus manos y dile: Señor, yo quiero sabiduría. Dame sabiduría, pero no sabiduría la del mundo, no sabiduría la de mi compadre o la del internet. Yo quiero la sabiduría que está escondida en Jesucristo. Yo quiero la sabiduría, esa insondable sabiduría que está en tu mente, Señor. Oh, profundidades de la sabiduría de Dios. ¿Quién conoció tu mente, Señor? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que ahora mora en ti va a empezar a darte la sabiduría que tú necesitas. Tú tienes acceso a toda la sabiduría de Dios, porque si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, tú tienes acceso a la eterna sabiduría de Dios. Él es Dios trabajando en ti. Y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, si el Espíritu Santo no vive en ti, tú puedes hacer esta oración conmigo y le puedes decir: Señor Jesús, yo creo que tú naciste de una virgen, te hiciste hombre. Yo creo que moriste en la cruz y llevaste mis pecados, derramando tu sangre, que era mi castigo, lo llevaste tú. Pero Señor, gracias porque hoy recibo ese perdón de pecados. Señor, y yo creo que tú resucitaste de los muertos y estás vivo y enviaste a tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y gobierna mi vida, gobierna mi mente. Sopla fuego en mí, Espíritu Santo. Y si tú has creído en Él, pero el Espíritu Santo es una llamita pequeña y necesita hervir el agua de Dios en ti, empieza a decirle: Espíritu Santo, enciende tu fuego en mí, incrementa tu fuego en mi vida. Yo te doy la apertura, yo te doy el gobierno de mi vida, yo te doy el lugar y la libertad de trabajar en mí. No quiero ser sabio en mi propia inteligencia, en mi propia sabiduría. Quiero tu sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios.